¿Por qué? Porque buscaste primero el reino. Busca primero el reino de Dios y su justicia, dice Mateo 6:33. Todo lo demás es secundario porque el reino es primario. Primario. Cuando el reino llega a nuestras vidas, nuestro hablar, nuestro lenguaje cambia. Cuando el reino llega a nuestras vidas, nuestro lenguaje cambia. Ese pedazo de lengua que nadie puede gobernar. ¿Quién puede gobernar este pedacito de lengua? Yo quiero decirle que hay uno que lo puede gobernar. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede gobernar. No hay ningún ser humano. Por eso cuando viene el reino, viene el gobernador del reino, que es el Espíritu Santo, y él gobierna nuestra lengua. Ya no somos los mismos, ¿usted ya sabe qué? Sino que ya nuestro vocabulario cambia. ¿Qué dice la palabra? Hablad entre vosotros ¿con qué? ¿Con chismes? ¿Con murmuraciones? ¿Con contiendas? ¿Con divisiones? No, con salmos, con cantos, con cánticos, con himnos espirituales. Hablar entre nosotros. Pero eso es cuando dejamos que el reino de Dios gobierne nuestra vida. Cuando el reino de Dios llega, cambia nuestra manera de mirar. Nuestros ojos cambian. El hombre ya no mira a la mujer que se la quiere comer. El hombre ya no mira a la mujer de arriba abajo. Mírenme a los ojos. La mirada del hombre cambia. La mirada de la mujer cambia. Cambia nuestra mirada, cambia todo, porque el reino de Dios llega. La mirada antes de la mujer. A veces, hermanos, yo he visto unas miradas que matan. Me han mirado que si fueran pistolas, la mirada me hubiera matado. Unas miradas, hermanos, unos ojos de pistola. Pero esos ojos de pistola se cambian por un corazón de amor. Cuando el reino de Dios llega. Cuando llega el reino de Dios, la agenda cambia. Porque hay un orden. El reino de Dios es orden en nuestra vida. Hay un orden en el reino. En la oscuridad hay tinieblas y reina el desorden. En la oscuridad. Cuando Cristo llega, la luz da la revelación, el orden a nuestra vida personal. Cuando Cristo llega la luz y se van las tinieblas. ¿Por qué existen las tinieblas? Porque no hay luz. Pero cuando llega la luz, las tinieblas se tienen que ir. Y cuando llega la luz, llega el conocimiento y la ignorancia se tiene que ir. Cuando Cristo llega, ordena la mayordomía de nuestra vida. La mayordomía de nuestra vida, que es el tiempo, son los talentos, son los dones, es el dinero. En el reino de Dios, hermanos, el tiempo es de Dios. En el reino de Dios, el dinero es de Dios. ¿No dijeron amén? ¿No? Aunque no digan amén. Cuando llega el reino de Dios, los dones y los talentos son de Dios. Nosotros solo somos, ¿qué? Administradores de las cosas del reino de Dios. Un día vamos a dar cuentas de los dones, del dinero que usted ganó, de lo que talentos que el Señor le dio, del tiempo que usted le dio. Un día vamos a dar cuentas de todo eso. Estábamos viendo que el Señor, la bendición de Abraham, le dijo a Abraham: Abraham, yo te voy a bendecir para que seas de bendición. No le dijo: Abraham, te voy a bendecir para que te esté creciendo la barriga. Abraham, te voy a bendecir para que te compren los carros de lujo, las casas más grandes, para que le eches mano a tus hermanos. No, el Señor le dijo a Abraham: te voy a bendecir para que seas de bendición. O sea que no es tuyo, que yo te doy. Es para ti y es para que sirvas a otros con lo que yo te doy. El dinero, el tiempo y los dones son de Dios. Y tenemos que ser buenos administradores en el reino de Dios.
Buenos administradores. Estamos debemos un montón, en vez de decir, sí Señor, estamos en tu reino y aquí está, tengo necesidad de algo. Mi Señor me da dinero y yo voy a comprar cash, lo que a mí me hace falta. Pero ¿qué hacemos? Nos vamos por nuestras propias fuerzas y empezamos a trabajar y trabajar y trabajar, que ni tiempo de ir a la iglesia tenemos, porque estamos con unas jaranotas que no caben. Pero Dios nos quiere hacer libres de todo esto. Nos quiere hacer libres. Y ven, porque ¿cómo estamos, hermano? Me voy con él, esperando que venga el Señor. ¿Al cabo qué? El anticristo paga. No, hermano. ¿Cómo cree? Va a decir uno, ¡ey, bajen a este porque me debe, que no se vaya! Él lo está jalando de los pies para que no se vaya porque le debe. Eso no honra a Dios. Nosotros tenemos, hermanos, que ser buenos mayordomos del dinero, del tiempo y de los talentos en el reino de Dios. Cuando entendemos el reino, hay orden en la vida familiar. La relación con el cónyuge cambia. La mujer sabe su posición y sabe que no tiene que pisotear al esposo para subir ella. Y sabe, hermanos, porque el esposo es la cabeza y no hay que luchar por posiciones. Cada uno tiene su posición en el reino de Dios. El hombre sabe que a él Dios lo puso como cabeza y responsable de su familia. No es a la mujer. Ay, lo que la mujer diga, lo que mi esposa diga. No, chiquito, usted es el responsable. Dios lo puso de responsable a usted. Dios lo puso de responsable. Viene otro nivel a la iglesia. Viene el poder, viene gobierno y viene gloria a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos está en nosotros. Este es un principio que miramos, hermanos, desde el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, en el templo de Zorobabel. Moisés, Zorobabel y Salomón hicieron los templos a la manera de Dios. Las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios, porque Dios ya nos dio la posición a cada uno. Las cosas salen mal cuando nos movemos de una posición y agarramos otra que no nos corresponde. Pero cuando Dios dice, haz esto, le dijo a Moisés, haz el tabernáculo con tantas medidas para allá, tantas medidas para acá. Y Moisés lo tenía que hacer exactamente, ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Porque si lo hacía a su manera y a su antojo, la gloria de Dios no se iba a mover. No iba a bajar la gloria de Dios. Salomón hizo exactamente el templo como Dios le había dicho. Zorobabel hizo su tercer templo como Dios le había dicho. ¿Y qué pasó? Como resultado, la gloria de Dios se movía. ¿No acaba de leer el pastor ese pasaje? Que la gloria de Dios se movía grandemente. ¿Pero por qué? Porque cada uno obedecía a Dios en lo que Dios le había dicho, estando en la posición que Dios les había dado a cada uno. A cada uno. Eso es en donde Dios, hermanos, nos bendice cuando le obedecemos. Porque Dios se agrada de la obediencia. Y como resultado de la obediencia, hermanos, los templos se llenan de la gloria de Dios. Se llenan de la gloria de Dios. Antes de que los templos se llenen de personas, se tienen que llenar de la gloria de Dios. Antes. Por eso que los que estamos tenemos que obedecer a Dios, exactamente como el Espíritu Santo dice, así se tiene que hacer. Si movemos un dedo para allá, un dedo para acá, sin la aprobación del Espíritu Santo, no sirvió nada. No sirvió nada. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poder obedecerlo. La gloria de Dios desciende donde se hacen las cosas conforme a lo que Él dice. Porque la gloria de Dios es el sello de aprobación de Dios de lo que se está haciendo. ¿No me escucharon, verdad? Ok, se lo voy a repetir. La gloria de Dios es el sello de aprobación de las cosas que se están haciendo. Si no hay gloria es porque no hay obediencia.
porque no hay obediencia. Nosotros no podemos hacer las cosas a nuestro antojo ni a nuestra manera. No es bajo nuestras condiciones ni bajo nuestros términos. No podemos hacer nuestros planes y decirle a Dios, Dios, aquí están mis planes, ahora bendícelos. No, es al revés. Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus planes para que yo los haga? Cuando Dios nos los da y lo hacemos, entonces viene la bendición. Pero cuando lo queremos hacer primero, Señor, aquí están mis planes, esto, bendícelos. No, Él es el Rey y nosotros somos los que le obedecemos. Es al revés lo que tenemos que hacer. Por eso, hermanos, allá en la Torre de Babel, los hombres estaban construyendo a su manera. Y como Dios siempre inspecciona al hombre, a la mujer, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, Dios es el inspector de los hombres. ¿Dónde estás? Ay, aquí nadie me ve, me voy a tapar con estas hojitas. No, de Dios nadie se esconde. Dios vino a inspeccionar la Torre de Babel a ver qué era lo que estaban haciendo los hombres. A ver qué era lo que estaban construyendo sin Dios. Y lo que se construye sin Dios perece. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Ya estamos aprendiendo, ¿verdad? Ok, esta torre se estaba edificando sin el inspector. ¿Qué pasa cuando el inspector viene y va a un restaurante y dice, ok, me tiene que poner aquí una luz de 220, y si no tiene esa luz de 220, me van a cerrar. Me van a cerrar el edificio. Y si vuelve el inspector y no está eso de 220, cierra el edificio. Cierra el edificio. Y Dios es el inspector de nosotros, que Dios nos dio las medidas, nos dio los planes y nos dio cómo se tiene que hacer. Entonces, como el Señor descendió a la torre y miró lo que estaban edificando, que no era conforme al inspector, por eso descendió ahí. ¿Qué descendió ahí? Confusión. Confusión. Por eso es que hay mucha gente confundida. Porque no obedecen a Dios. Porque en vez de descender gloria, desciende confusión. Cuando no hay obediencia a Dios, en vez de descender gloria, desciende confusión. Mucha gente hay confundida en sus vidas. Confundida, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir. ¿Por qué? Porque no obedece a Dios. Porque no obedece lo que Dios le ha dicho. ¿Qué es lo que desciende a su vida, hermano? ¿Desciende confusión o desciende gloria? ¿Qué es lo que desciende? Estamos declarando que viene gloria, pero esa gloria vendrá con el reino de Dios, con el gobierno de Dios a nuestra vida. Y gobierna en nuestras vidas mientras nosotros seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. No vamos a ver la gloria de Dios. La gloria viene con el reino y con el gobierno de Dios. ¿Cuál es el propósito del ser humano que Dios tiene?